para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban. ¿Ellos qué hacían? Estudiaban. Hermanos, noten ustedes que ellos son los reyes de la educación en el mundo. Son los reyes del control mental. Toda la educación en el mundo está controlada por ellos. Tenemos que entenderlo. Y las mejores mentes siempre se las han apropiado, las han educado. ¿Para qué? El arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Es decir, los jesuitas nunca fueron constituidos para ser papa, nunca. Su labor era una, devolverle la riqueza y la autoridad al papa, listo, y matar a todos los cristianos y protestantes. Por eso la razón que todo el mundo queda impresionado cómo es que un papa jesuita llega a ser papa, los que conocen la historia. Pero note ustedes, estudiaban. Hermanos, este video es de mi país. El enemigo trabaja. Ok. Esto es de un noticiero que yo estaba viendo una vez que estaba aquí en Estados Unidos por internet. Y me quedé impresionado. Eso ocurre en mi país. Pero si ustedes van a todos los países del mundo, ocurre exactamente igual. Mire. Los poderes de las grandes universidades de Colombia se turnan en los gobiernos. Hubo gobiernos javerianos, rosaristas, andinos, externalistas, nachos, pero en todos fue notable la presencia javeriana. La fuerza de los jesuitas en la educación del mundo es de tal dimensión que es ese el verdadero poder de la Compañía de Jesús. Los jesuitas se están convirtiendo en el verdadero poder detrás del trono. Y cada día es más notoria la participación en el gobierno de los profesionales formados en la Javeriana. 7 ministros del gabinete se formaron con los jesuitas. Agricultura, Aurelio Iragorri. Comercio, Cecilia Álvarez. Educación, Gina Parodi. Transporte, Natalia Bello. De la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. La ministra consejera de Comunicaciones, Pilar Calderón. Y el recién designado ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. También son javerianos el consejero presidencial para la competitividad, Jaime Bueno. La directora de Conciencias, Janet Guía. La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, el director de la DIAN, Santiago Rojas, y el Super Sociedades, Francisco Reyes. Entonces, mi país, mi gobierno, está controlada por jesuitas. 7 ministros. Pero cuando ustedes hablan de, por ejemplo, hablar de la DIAN es la aduana de Colombia. El Bienestar Familiar, es decir, la institución que cuida a todos los niños de Colombia. Y así por el estilo. Es decir, los gremios, las corporaciones, los ministerios, todos son jesuitas, fueron formados dentro de la iglesia jesuita. Vamos a ver que la Corte Suprema, por ejemplo, de los Estados Unidos, que acabó de avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo, no hay ningún protestante, no hay ningún cristiano. De los 9, 6 son católicos y 3 judíos. Hermano, Estados Unidos, Colombia y sus países están controladas por los jesuitas. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos ¿de qué? Del Estado. Eso lo acabamos de ver. Ahora noten ustedes. Establecían colegios, eso está traducido al español. Lo que está diciendo acá en nuestro idioma, establecían universidades para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Hoy día ellos nos dan una educación y en nuestros países superior supuestamente, pero es una educación de carreras técnicas para solamente poder adiestrar las manos de los trabajadores y empleados. Pero la educación superior solamente se le daba a quienes, a los de arriba. ¿Ah? Correcto, a los señalados, a los ungidos por ellos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora miren, mis hermanos, esta visión la tuvo la sierva del Señor.
Es muy largo, voy a tratar de parafrasearlo. Ella estaba en Battle Creek y ella vio una compañía que venía en su casa y dice que era una compañía marchando la casa de 2 en 2. Y cuando los vio, quiso saludarlos porque conocía a varios de ellos y los iba a hacer entrar al lugar más íntimo que tenía la casa. Pero dice, parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero después pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces, esta casa está proscrita, los bienes deben de confiscarse. Ellos han hablado contra nuestra santa orden. Pero lo más impresionante es que ella quería buscar simpatía en esos rostros porque los conocía bien, pero ya no quería hablar. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa saliendo por la puerta norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales ¿qué? Yo conocía. Pero no me atrevía a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho, lo que he hecho. Yo lloré y oré mucho, y cuando vi nuestros bienes confiscados, traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor. Y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían, si no temiese ser observado por otros. Habían hermanos que ella quería hacer, pero estaba ahí en medio. Y fue tanto el lloro y los gritos que ella tuvo en medio de la visión, que Jaime White, que estaba durmiendo en la cama de enfrente, tuvo que levantarse a despertarla. ¿Dónde está escrito? Testimonios para la Iglesia, en inglés, tomo 1, página 577 y 578. Entonces, mis hermanos, ¿vendrán lobos rapaces? Yo no lo sé. ¿Quiénes serán? No lo sé. Yo no voy a hacer una cacería de brujas. Cada quien puede hacer su obra. ¿Que lo han querido hacer en nuestra iglesia? Seguro que sí. Pero yo voy a utilizar las palabras de un hermano que está aquí, muy querido. Y cuando uno ve que no hay un movimiento acerca de lo que está aconteciendo, no se habla a nivel mundial, uno dice, muy raro. Y era lo que yo decía ahora en medio de la lección. Hermanos, si las cosas están próximas, ¿por qué no estamos instruyendo al pueblo para que planee cómo salir de las ciudades? La obra médico-misionera que ha de terminar la obra en el mundo. Avancemos. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿De quién estamos hablando? De la bestia, del Papa, o del Papado, del Vaticano. Bien. Todos sabemos que esa herida de muerte, ¿quién la hizo? Napoleón Bonaparte. Año 1798. Mandó al general Berthier. Y si yo le digo que esa misma herida la hicieron los jesuitas, ¿ustedes qué pensarían? Fueron ellos, por una persecución que el Papa estaba haciendo para también terminar, porque ellos se infiltraban en los gobiernos, los derrocaban, hacían las guerras. Y usted sabe, uno no puede juzgar el corazón de los papas. Podríamos hablar, por ejemplo, de Albino Luciani, Juan Pablo I. Duró 33 días, murió asesinado, lo asesinaron ellos mismos y quiso hacer reformas dentro de la iglesia. Es decir, cada periodo de tiempo se levantan hombres que tienen más escrúpulos y defienden la moral. Y eso mismo estaba aconteciendo. Estos hombres jesuitas fueron los que financiaron, los que armaron, los que educaron a Napoleón Bonaparte. Cuando ustedes miran la Revolución Francesa, vinieron por los mismos jesuitas. Los derechos fundamentales de la humanidad vinieron por ellos mismos para destruir las fronteras de las naciones, destruir las monarquías, destruir los reyes, porque varios de ellos eran cristianos. Y este hombre es utilizado y él manda a general Berthier apresa al Papa Pío VI, lo lleva a una isla en Valencia del Finado, ahí mismo en Francia, donde el Papa Pío VI es expropiado de todo lo que tiene y muere allí.
Pero ¿cómo decía la profecía de Apocalipsis 13, versículos 9 y 10? Que el que lleva en cautiverio debe ir ¿en qué? En cautiverio. ¿Sabe qué hicieron los jesuitas? Armaron y financiaron al imperio romano, que era el enemigo del imperio francés. Se enfrenta Inglaterra contra Francia. Napoleón Bonaparte cae preso. Es llevado a un exilio en Inglaterra, a una isla, y allí muere. No lleno de honor, sino lleno de ¿qué? De oprobio. Pero él antes de morir escribe sus memorias. Y mire lo que él escribió y lo que él dijo. Note. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. La meta de esta organización es poder, en su más despótico ejercicio, absoluto poder, universal poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. El jesuismo es el más absoluto de los despotismos. Noten bien qué es la descripción de despotismo. Gobierno absoluto, no limitado por las leyes, abuso de superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás. Un gobierno despótico, es decir, abuso de la fuerza, del poder. Y a la vez es el más grandioso y enorme de todos los abusos. Eso hacen los jesuitas. Abraham Lincoln ¿fue asesinado por quién? Por los jesuitas. Después de decir ¿qué? Cosas como las cuales el Papa y los jesuitas con su infernal Inquisición son los únicos poderes organizados en el mundo que tienen como recurso la daga del asesino. Hermanos, ¿usted sabe qué es una daga? Una daga es un cuchillo pequeño en acero que la utilizan ellos cuando con las espadas no pueden combatir a los ejércitos enemigos ni con argumentos. Ahora, ¿yo qué hago para matar al hermano Claudio con una daga? Si es un cuchillo pequeño, yo me hago amigo de él y lo abrazo, y después de que lo tenga abrazado, yo lo asesino. Eso era lo que quería decir Abraham Lincoln. Se infiltran, se hacen amigos para luego matar al que tengan que matar. Él sabía del odio feroz que tenían los sacerdotes de Roma contra las instituciones que se crearon en Estados Unidos, las escuelas. Hermanos, las escuelas eran diferentes hace años. Eran jornadas de 2 y 3 horas, era un solo maestro, grupos de niños de 10, 12 años y vivían todos en el campo. Y todo eso ha sido cambiado por esta institución. ¿Qué le pasó a este hombre? Año 1865, muere. Aquí están los 4 asesinos colgados, convictos, hallados, y varios de ellos confesaron. Los 4 jesuitas y 2 de ellos sacerdotes. Y podríamos traer aquí, hablar de Thomas Jefferson y de todos estos hombres que hablaron de los jesuitas. Y nosotros, hermanos, bueno, yo no quiero hablar muchas cosas porque es mejor no hacerlo así. Albino Luciani, Juan Pablo I. Cuando él murió, tenía una lista de 121 prelados, obispos, cardenales, sacerdotes que pertenecían a grupos o sociedades secretas como los masones. Pero en medio de la carta, él había tomado una decisión: querer remover de su cargo a Pedro Arrupe, secretario general de la Orden de los Jesuitas en ese momento. Y le dieron un veneno por medio de la enfermera, y eso fue lo que aconteció finalmente. Murió envenenado. ¿Le hicieron la necropsia a su cuerpo? No. Nunca. Inmediatamente lo embalsamaron, es decir, le sacaron todo por dentro para que no se hallara ningún rastro. Ahora, ¿qué son ellos, hermanos? Son una sociedad secreta. Y una de las razones por la cual yo comencé a elaborar este estudio fue la siguiente. A mí siempre me ha gustado la profecía y me ha gustado inquirir, mirar. Siempre, hermanos, cuando yo estaba a una edad, digamos, de unos 17, 18 años, llegó un día que yo dije, yo quiero leer la Biblia. Y llegué a mi casa, me bañé y me senté en la cama y abrí la Biblia y comenzaba a leer y no entendía. Pero abrí el libro que más me interesaba y era el libro de Apocalipsis. No entendí, lo leí, pero no entendí nada. Pero siempre tuve esa inclinación. Entonces uno mira lo que está aconteciendo en el mundo y uno mira que el mundo está controlado por un grupo que la gente llama los Illuminati.
Y yo decía, pero la palabra del Señor a mí no me habla de Illuminati, a mí me habla de 2 veces de Apocalipsis 13. Pero hermanos, gracias al Señor, a los pocos días que yo tenía esa inquietud, me vino la conexión entre la Iglesia Católica, los jesuitas y los Illuminati. Llegamos al año de 1776, 1 de mayo, y el 18º general superior, es decir, director o jefe o general de los jesuitas, de la mano de otro hombre llamado Adam Weishaupt, funda la orden de los Illuminati. Es decir, cuando nosotros hablamos de los Illuminati, de las sociedades secretas, estamos hablando de los jesuitas, no tienen otro nombre, dirigidos especialmente por Satanás. Y este hombre es el que instaura o desarrolla lo que encontramos en el billete de más alta circulación en todo el mundo, el billete de $1, donde dice Novus Ordo Seclorum, donde está la pirámide y donde está el año 1776 en números romanos. ¿Quién era este joven? Este joven quedó huérfano a la edad de 7 años. Su último padre murió, su papá. Y su padrino lo llevó a que estudiara a una de las universidades, a la Universidad de Ingolstadt, allá en Alemania, para que él fuera educado por la compañía más poderosa que había en esos momentos, llamados los jesuitas. Esta es la Universidad de Ingolstadt. Fue tan prominente para los católicos como fue Wittenberg para los protestantes. ¿Qué dijo este hombre? Por todos los medios que conozco para conducir a los hombres, el más eficaz es el misterio oculto. Hermano, ya estamos terminando. Lo que pasa es que solamente tenemos el día de hoy. Y hay tanto material. Mira, hermano, yo he sacado tanto material y solamente he dejado unas cuantas diapositivas. Porque esto nos ha tomado miércoles, viernes, sábado, domingo, donde lo hemos hecho. Y aún así nos queda faltando tiempo. Entonces tenemos que tratar de reducirlo y de concretarlo hoy. Sí, para que hoy en la mañana y en la tarde podamos terminar y podamos comprobar lo que está aconteciendo en el mundo. Porque esto solamente es historia. Es decir, aquí solamente estamos sirviendo la mesa. Y después es que vamos a consumir los alimentos. Así es. Sí, porque realmente tenemos que llegar a la cima de lo que está aconteciendo. ¿Cómo es que ellos tomaron el gobierno? Bueno, no es que el Papa se está pensando tomar el gobierno de Estados Unidos y del mundo. No, ya. Y ya está una ley dominical ya a las puertas. Entonces, hermanos, ¿cuáles fueron sus principios fundacionales que ellos constituyeron? La destrucción del cristianismo y todos los gobiernos monárquicos. ¿Qué más? La destrucción de las naciones en favor del universalismo, internacionalismo, es decir, que se pierdan las fronteras, que esto sea llamado, como lo llaman los económicos, una aldea global, donde ellos tengan el control del mundo. No hay fronteras, por eso se ha querido hacer en pasos. Primero, Canadá, Estados Unidos y México. Latinoamérica, África, Europa, bloques, y luego esos bloques sean dominados por medio de la ONU. Pero avancemos. Destruir el amor leal al patriotismo, considerándolo como para mentes estrechas, incompatible con el grito de ellos, hermandad universal. Ellos no nos llaman hermanos a nosotros. ¿Sabe cómo nos llaman ellos a nosotros? Bastardos. La abolición de los vínculos familiares y del matrimonio por medio de la corrupción sistemática. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Homosexualismo. ¿Qué ve usted en la publicidad? Homosexualismo. ¿Qué ve usted en las películas? Homosexualismo. Todo lo que tienda a la baja moral, porque eso destruye el discernimiento y el carácter firme de un cristiano frente a lo que viene en el mundo. Y la supresión de los derechos y la propiedad. 6 años después de que ellos constituyen los Iluminados de Baviera, hacen ellos un congreso de sociedades secretas. Esto está en la Enciclopedia Católica, 1910, volumen 7, página 661. Mire lo que pasa. Ellos reclaman ser la única logia masónica pura, los Illuminati o los Iluminados de Baviera. Baviera queda en Alemania. Hermanos, el foco del desarrollo de lo que venimos hablando, de los jesuitas, de la reforma protestante y de la contrarreforma y de los Illuminati, Alemania siempre es reiterativo.
trabajaron de tal forma que colocaron a todos los grupos masónicos bajo el poder de los iluminados de Baviera, es decir, los Illuminati. Ellos se consideran los herederos de la enseñanza y de todo el conocimiento místico de los caldeos. ¿Qué son los caldeos? Babilonia, Nimrod. O sea, ellos consideran que tienen la verdad pura del espiritismo dado un día por Nimrod y que hoy día nosotros conocemos como los Illuminati. Este es el símbolo masón. Una pirámide, hermanos, eso no es otra cosa. Entonces, ellos dicen que el compás y la escuadra, la G del gran maestro, pero vamos a ver que realmente más adelante que eso no es así. Y el ojo que todo lo ve. Realmente lo que esta figura está mostrando es la relación entre un hombre y una mujer, una relación sexual. Y todas las culturas paganas se basan a través de eso. El santo grial, que hablan muchas veces ellos, los caballeros templarios, supuestamente es la sangre del hijo que un día Jesús tuvo con María Magdalena. Cosas así por el estilo. Eso es todo lo que ellos piensan. Y llegamos, hermanos, a Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, lo que la palabra del Señor está diciendo, esto para los escogidos, para los de la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y nosotros hemos estado tranquilos muchas veces creyendo, claro, los 7 montes, esas 7 cabezas son 7 montes donde se encuentra asentada la ciudad de Roma. ¿Sí? No hay otra ciudad que quepa dentro de esa descripción. Nosotros sabemos que son 7 colinas o 7 montañas. Aquí está el nombre de ellos: Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Monte Palatino, Quirinal, Viminal. Pero tenemos que profundizar un poquito más. Y tenemos que mirar que estas 7 colinas, estas 7 montañas, hermanos, estamos cansados, paramos, ¿qué hacemos? Porque yo sé que el tiempo ha avanzado, podemos continuar en la tarde. Entonces, estas 7 colinas, estas 7 montañas, están rodeadas por una muralla que se llama la muralla Serviana. Y eso es lo que se conoce como la antigua Roma. Roma hoy día ya es completa, ya se extendió, pero en ese entonces el Vaticano no quedaba aquí. El Vaticano quedaba al norte. Y si usted mira más adelante, usted ve la misma muralla, ve los mismos montes, ve el Vaticano acá, pero aquí hay un punto especial y estratégico, que estaba en el centro de Roma y que junto con el Vaticano tenía el poder. Y que esa G no es del gran maestro, que esa G es de Jesús, o la iglesia o el templo que desarrolló San Ignacio de Loyola, que como Nimrod lo dejó todo listo, lo dejó todo preparado, pero Dios le quitó la vida antes de que se llegara. Y este lugar, hermanos, es el lugar más protegido, más custodiado en el mundo y donde se toman las decisiones de muchas cosas que se hacen en la humanidad. Y que nosotros podríamos visitar este sitio como en una visita virtual y decirle al camarógrafo que nos ponga más adelante y nos muestre qué es lo que hay en la fachada y en la entrada, y vemos 2 puntos, 2 cositas que están acá, y vamos a ver qué es lo que se muestra ahí. Y se muestra a San Ignacio de Loyola con el disco solar pisando la cabeza de los protestantes. Y usted dice, vamos a entrar, y usted lo ve allá revestido en oro con el disco solar. Y usted ve al último general de los jesuitas, llamado Adolfo Nicolás Pachón, que en este año, ¿sabe qué pasó con este hombre este año? Mire, usted consulte, métase en internet y busque Papa Negro. Los historiadores, los periodistas, la gente que está un poco metida en la historia y en los aconteceres, en los avatares del mundo, ¿saben quién es el Papa Negro? El Papa Negro es el grupo que equivale en poder al Vaticano, al Papa. Se le dice Papa Negro porque siempre está vestido de túnica negra, pero realmente se le llama el Papa Negro por lo maquiavélico, por las cosas ocultas que ellos manejan, por el poder. Y esta es la reunión de los 2 papas, digamos así, el Papa Negro
y el Papa blanco, pero todos dos son negros, digámosle así. No, hermano, es que una cosa, hermano, cuando usted mira a profundidad es una cosa tremenda. Se cree que Jorge Mario Bergoglio hizo renunciar a Benedicto XVI. Y que cuando se suscitó el cónclave, que la gente dice, están orando, están rezando, y para que descienda la paloma, unja al elegido, y de ahí sale humo blanco. Y dicen, habemos papa. No, hermanos, eso no es así. Esos son peores que políticos. Ahí adentro lo que se están peleando es el poder y cómo se van a distribuir el poder en el mundo. Porque es que cuando hablamos de la Iglesia Católica estamos hablando del Opus Dei, de los jesuitas, de los dominicos, de los franciscanos, y cada uno en su orden, y todos tienen poder. Pero obviamente dentro de estas ramificaciones el que más ha tenido poder a través de la historia, que más cosas han hecho, son los jesuitas. Y pasó algo este año, hermano. 2015 es un año que pasará a la historia como el quiebre de las profecías. Es el desenlace final de las profecías. Lo que pasa es que nosotros poco tiempo tomamos de estudiar y de informarnos. ¿Qué pasó? Este hombre, Adolfo Nicolás Pachón, renunció. Y solamente dicen ellos que hasta el 2016 se ungirá al nuevo secretario general o general superior. Lo que estamos diciendo es que la Iglesia Católica está en manos de un solo hombre, que el poder del mundo está en manos de un solo hombre, que no hay un poder paralelo como el Papa Negro, y que por eso el Papa jesuita tiene el poder y el control del mundo, que hoy podríamos decir que estamos en la misma fecha del año 538, cuando el obispo de Roma era el cabeza de todas las iglesias, cuando todos los reyes se tenían que inclinar delante de él. Y como si fuera poco, cuando él queda electo como papa, él hace lo siguiente: toma el escudo del Vaticano y le pone la insignia de los jesuitas. Le pone el sol, le pone la I, la H y la S, y en este signo vencerás. Quiere decir que están por encima del Vaticano y están por encima de los masones. El poder del mundo está concentrado en un hombre. Si fuera concentrado en el poder de un hombre que es bueno, benefactor, está bien, es malo, pero su pensamiento es uno, porque su formación es esa: erradicar con los verdaderos cristianos que hay en el mundo. Y por ejemplo, ustedes han escuchado hablar que comenzará este 8 de diciembre el año del gran jubileo. La puerta de la misericordia se abrirá, pero terminará el 20 de noviembre. Y quien no entre por la misericordia, hablando a los hermanos separados, entrará por la puerta de la justicia. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir, y vamos a continuar este estudio en la tarde. El Vaticano saca una declaración después de que la Constitución de los Estados Unidos se firma el 4 de julio del año 1776. ¿Qué dicen ellos? El Vaticano condenó la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América como malvada y llamó la Constitución de Estados Unidos un documento como satánico. La condenó inmediatamente y la declaró que es algo que satánico. ¿Por qué? Porque se apartaba del control de ellos. Noten ustedes que por eso Abraham Lincoln decía que esta institución odiaba que las instituciones, la Constitución, las escuelas, los sagrados derechos, nuestras amadas y atesoradas libertades. Cuando viene el Papa aquí a los Estados Unidos, viene a cumplir la profecía. Yo estoy de acuerdo con que muchas personas digan que en Apocalipsis el capítulo 13 se había llevado a su desarrollo por muchos años atrás. Yo acepto eso. Lo que yo digo es que nunca como antes tuvo mayor cumplimiento este versículo 12. Porque ahora en la visita del Papa a los Estados Unidos de América, como nunca antes, se había dirigido y publicitado en el mundo y se había transmitido en directo a todas las naciones. Hermanos, yo nunca en la historia del mundo había visto a las principales agencias o canales de televisión más poderosas del mundo
hispanohablante transmitir esto, como Univisión, Galavisión y se me olvida, y Telemundo, en directo. Todo lo que el Papa decía, todo fue, el Papa donde recorría, todo fue dirigido en directo. Nunca había visto los periodistas en vivo llorando por lo que decía o hacía el Papa. Entonces noten ustedes cómo dice Apocalipsis el capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Cuando usted tiene un hijo y un hijo le dice a usted, déjeme salir a montar bicicleta, y usted le dice, sí, yo lo dejo salir, pero donde lo pueda ver, es porque usted tiene la autoridad sobre su hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que esta segunda bestia, o Estados Unidos, tiene la autoridad, pero en presencia ¿de quién? De la primera bestia. Es decir, que quien tiene el gobierno, quien tiene la sartén por el mango, es el Papa. Y note lo que dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, hermano, estamos diciendo que la segunda visita, la visita del Papa a los Estados Unidos, a la tierra de la segunda bestia llamada Estados Unidos, según la profecía de Apocalipsis, ha servido como en ningún otro momento para que el mundo adore al Papa y para que se presente como el benefactor y el redentor del mundo. Y eso se vio claramente. Y tenemos que entender, para que podamos entender lo que allí aconteció, que la profecía hablaba en el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 23, que este hombre, primero que todo, es entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, una persona que tiene el poder de engañar al mundo, a la humanidad y especialmente a los Estados Unidos. Conflicto de los Siglos, página 637 dice, la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. ¿Puede leer qué? El porvenir. Y fuera de eso dice, se da tiempo. Entonces tenemos que entender que en este hombre es un perfecto jesuita. Un jesuita perfectamente es un hombre rey de los disfraces. Maneja no solamente el disfraz, sino que es un actor en potencia. Los jesuitas manejan los medios masivos de comunicación, manejan la industria del entretenimiento. Ojalá pudiéramos tener tiempo y con los jóvenes mostraríamos cómo los cantantes, los artistas famosos son empleados, son marionetas, títeres de los Illuminati y de los jesuitas, que ellos controlan todo esto de la industria musical. Hermanos, nunca como antes. Son lo mismo, son lo mismo. Lo que estudiamos esta mañana, los Iluminados de Baviera, es una facción secreta que es utilizada para la manipulación mundial. Entonces, miren, el Papa, ¿ustedes cómo lo ven? Como nunca antes, besa a los niños, besa a los pobres. Este es el escudo de un equipo de fútbol llamado San Lorenzo en Argentina. O sea, para todos los gustos, él está ahí. Sí, no, él ha tomado la forma de todo, pero no se olviden que ese hombre estaba escrito, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer que el porvenir. O sea, él te va a tomar el disfraz que sea, lo que sea. Él te va a hablar de los santos, él te va a presentar las mejores caras. Él te va a presentar del lado de los médicos, de una cosa, de la otra. Si tiene que volverse como con la nariz de payaso, lo va a hacer. Con los niños ni se diga. Es una persona que ha robado el corazón y el cariño de las personas. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto fue muy famoso en su visita a la ciudad de Washington. Esta niña es una niña mexicana. La situación más curiosa es que, no sé si ustedes vieron la transmisión, ustedes vieron que había una barda, no sé cómo le llaman ustedes, metálica, al lado y lado, nadie podía pasarla porque una valla, porque detrás de la valla era policía. Pero la niña parece ser que milagrosamente como que brotó de la tierra o la derramó el cielo y la dejaron pasar de esa valla y ella estaba ahí. Y la niña como que usted la veía y no sabía como qué hacer. Y el carro se iba aproximando. Y cuando se iba aproximando de un momento a otro comenzó a mermar la velocidad y paró.
La niña no estaba haciendo nada, estaba quieta. Inmediatamente estos hombres, otros que estaban más allá, le decían a la niña que no. La niña, usted le veía la cara como que ella no entendía lo que estaba pasando. De verdad, hermanos, no se los miento, así fue. El Papa inmediatamente le dijo, no, deje la niña venir. La niña va donde el Papa. La lleva en brazo uno de ellos. Sí, va donde el Papa, él la bendice, la besa y la niña se va. Y el Papa le tiene que llamar y decirle, no, venga que se le olvidó algo, como que se le olvidó algo de la película. Usted tiene una carta en la mano y tiene algo que me va a regalar, por favor me lo entrega. Y la niña se lo entrega. Una mujer mexicana llamada María Antonieta Collins, una de las periodistas más famosas mexicanas que tuvo una entrevista con el Papa, yo lo vi en Univisión, comenzó a comentar esto, lo que había hecho el Papa y lo grandioso y que estaba hablando por los inmigrantes y todo eso. Y la mujer comienza a llorar en plena transmisión. Y Jorge Ramos tiene que consolarla, tiene que tomar el micrófono, da unas palabras e inmediatamente van a corte de comerciales. Eso aconteció porque el Papa puede hacer cualquier cosa. Puede tomar a hombres, personas, deformes, como sea, los puede besar, porque su cometido es robar el corazón de los hombres. Ahora, yo no digo que eso esté malo. Lo que está malo, claro, porque es anticristiano o anticristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo? Que cuando tú vas a hacer una cosa buena, que no se dé cuenta tu otra mano, o cuando la vas a dar, ¿sí o no? Pero cada que él lo hace exactamente donde él lo hace, ahí están, ¿qué? Las cámaras. Las cámaras. Hermanos, todo es parte de un libreto. Por eso, hermanos, el Papa ya no es solamente Papa para los católicos, sino para todas las religiones del mundo. Esto yo lo saqué de CNN. Un reverendo bautista dice que está enamorado de él. Un rabino dice que está involucrado con sus políticas en el mundo. Un árabe igualmente, todo, hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes miren cómo es un guión de una película. Un guión de una película es así. El guión es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es algo muy sencillo y con cierto parecido a una novela. El guión son los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los actores hacen en una escena. Hermanos, todo está programado. Todo se hace de acuerdo a un libreto, porque no olvidemos que finalmente lo que ocurrirá en el mundo es que Satanás tiene que tomar el control y el gobierno de este mundo, y Satanás va a ser adorado como si fuera el mismo Cristo. Y llegamos para mí al evento más culminante de la visita que él tuvo aquí en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el 11 de septiembre del año 2001 cambió la historia de este país y por ende del mundo. A partir de ese momento pasaron muchas cosas. Lo que se destruyeron fueron las 2 Torres Gemelas. Lo que yo no sabía, y debo decirlo que no está bien, uno tiene que saber este tipo de cosas si va a hablar de la profecía, es que la capital de los Estados Unidos en un principio nunca fue Washington, era el mismo Nueva York. Ahora yo le voy a mostrar lo que pasó cuando las 2 Torres Gemelas fueron inauguradas. Noten ustedes. O God, the creator and sustainer of the universe, look with favor upon this new center of trade, of commerce, and of culture. Give guidance, protection, and a right judgment to all who work and live here, that these may become examples of our concern for world justice and the growing acknowledgement of the interdependence of all nations. Es decir, se pidió la bendición de Dios cuando las 2 Torres Gemelas fueron inauguradas. Porque en este lugar fue el mismo lugar donde fue fundado los Estados Unidos de América. Este lugar, o lo que nosotros conocemos como el World Trade Center, es el lugar de financiamiento mundial. Era el lugar donde George Washington pedía la bendición de Dios. Y en esos 2 mismos edificios han representado los principios de Dios. Pero si decimos que esos dos edificios no cayeron por el impacto de 2 aviones, sino que de una forma artera fue planeado para que cayeran por medio de dinamita, es otra cosa diferente. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, los que hemos viajado en avión, cómo era viajar en avión antes del 2011
y cómo es viajar en avión hoy día. Tú tienes que llegar corriendo, porque casi siempre estás tarde de la inmigración que te hacen, quitándote los zapatos, quitándote todo, correa, en fin, saco, todo, absolutamente todo. Llega un momento en que el pasabordo, la visa o el pasaporte lo tienes que poner en los dientes, ¿sí? Porque te va a dejar el avión y es una fila de 60, 70 personas. Fuera de eso hay como 50 vigilantes de azul que te están esperando, y cuando llega tu turno, tú tienes que pasar por un escáner. El escáner te ve desnudo. Sí. Eso es lo que está pasando en el mundo, los cambios que ha sufrido el mundo, precisamente por un evento que unos terroristas derribaron 2 torres gemelas. Pero cuando usted ve que realmente no fue así, usted dice, tiene que haber un propósito. Y yo quiero que ustedes miren qué fue lo que ocurrió exactamente con las 2 torres gemelas. Esos son explosiones. Entonces, vamos a suponer que eso es un edificio y ustedes me dicen a mí, el dueño, señor Freddy, ¿usted es capaz de derribar este edificio? Y digo, sí. ¿Cómo lo podría hacer usted? No. Coloca estratégicamente unas cargas de dinamita explosivas, las controlo por control remoto y hago que exploten esas cargas de dinamita, y ellas van a hacer que en un momento caiga el edificio. Eso fue lo que pasó allí. Yo no sé si conocen a estos hombres. Este hombre es muy famoso, o los 4 son muy famosos: Bob Simon, David Carr, Nell Cole y Brian Williams. De estos 4 hombres tomaron la decisión de crear una agencia independiente de noticias, los 4. Y lo que iban a divulgar era la verdad sobre la destrucción de las 2 torres gemelas. Déjeme decirle que este año, el 11 de febrero, este hombre murió mediante un accidente de tránsito. Al día siguiente, estos 2 hombres murieron. Este hombre le dio un derrame cerebral invasivo, y este recibió un derrame cerebral invasivo, y este hombre un ataque cardíaco. Y este hombre, para proteger su vida, tuvo que decir que que en la guerra de Irak, él mintió y renunció, echando su carrera por el piso, porque iban a revelar lo que había acontecido con las 2 torres gemelas, cómo el mismo gobierno había hecho la financiación y la preparación del derribamiento. Esto fue lo que quedó en toda la cuadra, porque habían un edificio 1, 2, 5, 7, ¿sí o no? Y así quedó. Hermanos, pero hubo un edificio, y más exactamente un templo, que no le pasó absolutamente nada. Yo no sabía eso, y yo lo pude visitar gracias al Señor. Y este se llama la Capilla de San Pablo. Y en esa Capilla de San Pablo no pasó nada, ni una ventana se quebró, ni una ventana fue reventada por la onda explosiva. Así quedó el suelo en esta capilla. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo que ese templo permaneciera en pie y no le pasara nada? Ahí había un árbol sicómoro que recibió toda la onda explosiva. Claro, el árbol quedó destruido. Tuvieron que arrancar las raíces, y las raíces las forraron en bronce y hicieron una escultura. Pero hermanos, tuve la oportunidad de entrar allí. Esta foto yo la tomé, y este es el lugar donde George Washington pedía la oración sobre esta nación como capital de los Estados Unidos. Y cuando usted va caminando y usted va llegando a este lugar, usted ve 2 cosas acá. ¿Y sabe qué hay acá?
está la ley de Dios y está el cuarto mandamiento de la ley de Dios, mis hermanos, en el centro de ese lugar donde George Washington pedía la bendición. Y ese lugar no le pasó absolutamente nada, ni una ventana se quebró, ni una ventana se reventó. Y está entero. Ajá, y está entero. Hasta el día de hoy están las dos tablas de piedra y con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Ah? ¿Usted que leyó ahí la...? Sí, claro. Sí, ahí dice Remember Holy Sabbath y ahí igualmente, como es el mandamiento. Completo, porque los 10. Claro, y los 4 en un lado y los 6 restantes en el otro. Y en el centro de la ley está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, esta fue la agenda papal en los Estados Unidos. Esta fue la agenda. Pero el día más importante del Papa en los Estados Unidos fue el miércoles 23 de septiembre. Porque note usted lo que pasó. El viernes 25 de septiembre. Francisco pronuncia un discurso en la sede de las Naciones Unidas y el Papa participa en un encuentro interreligioso en la Ground Zero Memorial. Ese día, hermanos, él vino a inaugurar no 2 torres que fueron derribadas, sino una sola torre que fue puesta en medio de donde estaban las 2 torres. Es decir, vino a inaugurar un nuevo gobierno, tal como lo hizo Nimrod, o tal como lo desarrolló Nimrod en la Torre de Babel. Porque hágase la pregunta, si fueron 2 torres derribadas, si sobre las 2 torres se pidió la bendición de Dios, si las 2 torres representaban el protestantismo y el republicanismo, ¿por qué no se colocaron 2 y no solamente se colocó una? ¿Entiende? Y mire lo que pasó, o sea, aquí estamos comenzando. Estos son orificios que quedaron en ese lugar donde estaban las Torres Gemelas. Se hizo una gran escultura en ambos orificios. Estos son fuentes de agua que suben y bajan, y alrededor se colocaron los nombres de más de 3,000 muertos que hubo allí en ese desastre. Obviamente el Papa estuvo allí haciendo su acto, sí, su show. Pero hermanos, no olvidemos, conflicto de los siglos VI-XXI. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer de todo lo que el protestantismo ha. Ahí en el mausoleo o en el monumento de las Torres de Gemelas, porque ustedes están ahí en las Torres Gemelas y usted va a un edificio que está a mano derecha, usted tiene que bajar. Y en ese lugar se reunieron no solamente las religiones protestantes, sino todas las religiones del mundo, junto con el Papa. Y el Papa hizo un sacrificio, hizo un culto ahí a Baal. Y todas las otras religiones estuvieron ahí. En el mismo lugar se cantó, se oró en árabe, en hebreo, en todos los idiomas del mundo. Él habló a favor de la paz, habló a favor de tantas cosas, mis hermanos. Pero uno de los momentos más cumbres de la visita del Papa ocurrió por la invitación de estos 2 personajes, John Boehner y Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja y presidenta de la Cámara Alta. El uno republicano, la otra demócrata, pero los 2 católicos. Y los 2 invitaron al Papa para que por primera vez en la historia del mundo un Papa hablara ante un Congreso. Pero, ¿qué habló el Papa ante el Congreso en pleno? Es la pregunta. Este fue el momento. Este es el lugar. Mis hermanos, ustedes saben que muy pocas veces en los Estados Unidos este lugar está lleno. Porque la Cámara de Representantes y el Senado tienen lugares diferentes, donde ellos discuten acerca de las leyes.
Cuando las leyes se van a consolidar, cuando las leyes se van a unir, las dos cámaras se reúnen y ahí es cuando podemos decir que el Congreso en pleno estuvo reunido. Quiere decir que para esta visita todo el Congreso, las dos cámaras, altas y bajas, estuvieron aquí reunidos. Este es el momento cuando el Papa ingresa. Lo aplaudieron, lo festejaron, con ser que el Papa había dicho, no me tomen fotos, por favor no me vayan a abrazar, a tocar para mantener el protocolo, pero aún así todo el mundo estaba medio loco en ese lugar. Pero para mí esta foto que ustedes van a ver a continuación, esta foto no tiene precedentes. Y esta foto demuestra que la profecía como en ningún otro tiempo se cumplió. Porque aquí está todo el Senado y todo el Congreso reunido. Todos, no faltaban sillas por quedar vacantes, aunque tengo entendido que algún congresista, uno, dos, no sé cuántos, no fueron en señal de protesta. Entonces, aquí están todos los congresistas. Pero déjenme preguntarles, ¿quiénes son estos? Los máximos generales de los Estados Unidos. Ellos no debían estar ahí. Ellos no debían estar acá. Los militares, los generales, los que manejan las fuerzas en este país. Estos son la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este es el gabinete, los ministros, empezando por John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, y todos estaban ahí. Detrás de él estaba el presidente del Congreso, es decir, el hombre más poderoso después del presidente. A pesar de que estaba ahí el vicepresidente. Se me escapa el nombre del vicepresidente de Estados Unidos. No. John Biden. Estaba acá. ¿Sabe el presidente por qué no estaba? Porque por protocolo no podía estar. Es decir, aquí todos los estamentos, todo el poder de Estados Unidos estaban en este lugar. Y cada que este hombre terminaba de decir algo, todos se paraban y lo aplaudían. Y en todo el discurso, John Boehner no paraba de llorar. Y tuvo una entrevista 20 minutos antes de que el Papa comenzara a hablar con el Papa. Mandó a llamar 20. Y este hombre, después de que el Papa estuvo acá y después de que tuvo una reunión con él, renunció. Y en el mes de octubre renuncia y se va. Porque lo estaban llamando que era una piedra en el zapato para las decisiones y los proyectos que el Papa tenía. Así está. Ahora, contrastémoslo con lo que dice el espíritu de profecía, conflicto de los siglos 6-38. Escuchen, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia ¿en dónde? En las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones. ¿En las cámaras qué? Legislativas, ahí en el Congreso. Ya está levantando sus soberbios imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios prontamente incurrirá en oprobio y en persecución. Hermano, la profecía se está cumpliendo. Y no solamente esto. El Papa no solamente venía a Nueva York, no solamente venía a Washington. Él venía a otra ciudad muy especial, llamada ¿cómo? Pensilvania. Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia, mis hermanos? Porque en Filadelfia fue donde se firmó la Constitución de los Estados Unidos. El Salón de la Independencia, donde se firmó lo que se celebra el 4 de julio, la independencia. Es en ese mismo lugar donde se firmó la Constitución, fue donde el Papa Francisco supuestamente habló a las familias. ¿Por qué de una forma artera escogió a Filadelfia? Hágase la pregunta. ¿Por qué él escogió a Filadelfia? ¿Por qué Filadelfia no podía faltar en medio de su visita a los Estados Unidos? Hay dos instituciones gemelas que Dios creó y que estaban en la Constitución de los Estados Unidos. La primera, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se aceptó primero el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Y la otra institución gemela es el sábado. Y lo que él vino a hablar ante el Congreso, ante la ONU y ante el presidente Barack Obama fue del domingo, de una ley dominical. Es decir, él vino a demostrar que tenía el poder y la capacidad de echar por tierra las dos instituciones gemelas que Dios creó, el sábado y la familia, porque era uno de sus planes. Ahora note, para mí este párrafo, hermanos, nos tiene que llamar a despertarnos. No podemos seguir inactivos como estamos hasta el momento. Tenemos que mirar, porque mire cómo dice Maranata 188. Cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Hermano, quizá en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, necesitamos la misma oración del rey David. Una oración de arrepentimiento, una oración de limpieza, de tomar a Jesús como nuestro Salvador y sobre todo, de que no sea parte de nosotros el gozo de la salvación. Como estamos viviendo en un tiempo solemne, un momento que necesitamos la presencia del Señor, su Santo Espíritu, yo voy a pedir que oremos por parejas. Pidamos el Espíritu Santo en estos momentos, para ahora y para lo que resta de nuestra vida. ¿Está bien? Vamos a orar por parejas pidiendo el Espíritu Santo.